Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Aquí Carmen, la CEO y pedagogo SEO de soyvisibleonline.com, la agencia y academia que te ayuda a ser más visible online. Hoy quiero venir a contarte sobre las SEO tendencias desde 2022 para que aprendas aquellas estrategias que tienes que llevar a cabo en tu plan de comunicación y de SEO para ser más visible en Google gracias a las herramientas que estés utilizando, a las plataformas digitales que estés utilizando en tu negocio. Vamos a ello. En primer lugar, te voy a hablar de estas tres. Tenemos hasta 9 tendencias en este 2022 y te voy a contar aquí mi experiencia también a lo largo de lo que hemos estado trabajando en este último año, que ya se estaba viendo venir un poco lo que iba a ser en tendencia en el 2022 y que se ha afianzado o se está afianzando. En primer lugar, el contenido en vídeo. Cada vez nos estamos volviendo un poco más, consumidores del vídeo. Somos personas pues que nos gusta mucho la imagen, todo lo digital, ese impacto visual a nuestro cerebro le encanta y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el vídeo y el blog va a ser una simbiosis perfecta. Vamos a poder trabajar tanto a nivel de vídeo del canal de YouTube, se va a potenciar muchísimo por ahí. También trabajarlo con SEO va a tener un plus respecto a la competencia que no esté trabajando YouTube por SEO, pero además lo vamos a poder sumar para que aquellos artículos que vayamos a ir publicando en nuestro blog se posicionen aún mejor para posicionar nuestra marca y nuestra página web. Fijaros, el blog tiene un componente muy importante que luego más adelante veremos y es la interacción que el usuario puede tener con nuestro contenido y eso si a su vez le sumamos la parte del vídeo, en este caso pues sumado con, por ejemplo, en YouTube, pues va a hacer que el tiempo de permanencia en nuestra página aumente y por lo tanto el usuario les dé a entender a Google que se siente muy a gusto en nuestra página y así a su vez a Google esa pista le haga que nuestra página se posicione aún más arriba en su buscador. Así que con ello, contenido en vídeo, sumar lo que es el contenido en YouTube y nuestro blog es una buena estrategia para empezar a iniciar ese plan de contenido en nuestra web en el 2022. Segunda tendencia es la experiencia de usuario. A ver, aquí hay una cosa muy importante y que normalmente hay muchísimos errores respecto a este tema. Cuando hacemos una página web no nos fijamos tanto en la estructura SEO que tiene que tener de cara al usuario. Una cosa es también esa estructura de cara a Google, pero también hay que verlo de cara al usuario. Es fácil para el usuario navegar por mi web. Si es que sí, tienes un punto más. Si es que no, pues seguramente tengas un alto índice de rebote, con lo cual la gente se vaya desencantada y no vuelva más a tu web. Por lo tanto, tu posicionamiento SEO sea muchísimo menor. Si estás trabajando el SEO, si a ti te está interesando este tema, la estructura que tiene tu web hay que revisarla, hay que verla, hay que ver que realmente el usuario es capaz de ir pasando de un lugar a otro con mucha facilidad y sobre todo que el tiempo de retención dentro de tu propia página web es óptimo. Sabemos que una retención buena del usuario en nuestra web es cuando está cerca de los 3 minutos. Esto lo podemos ver en Google Analytics y a partir de ahí pues poder conseguir mejor enlazado interno que permita pues ese flujo, ¿no?, de ir de una página a otra de una forma estratégica que al final lleve al usuario a donde nosotros queremos que vaya y sobre todo también, y súper importante, donde él lo necesita, porque muchas veces nosotros podemos querer que vaya a un sitio, pero él no necesitarlo. Por lo tanto, siempre, siempre, y más en este 2022, hay que tener en nuestra cabeza que el cliente es nuestro gran aliado y es la persona a la que debemos dirigir toda nuestra comunicación y toda nuestra estrategia para que se sienta a gusto encontrando dentro de nuestra página web aquello que ha venido a buscar. Por otra parte, es importante que, y aunque parece muy obvio, muchas veces pues ya se sobreentiende que esto es así, que sí, que nuestras páginas web son responsive,
No obstante, algunos temas, y dependiendo de la disposición de cómo estén distribuidos los elementos dentro de la propia página, a veces se ve muy bien en el ordenador, pero luego cuando vas al móvil no se ve tan bien, no se ve de una forma pues que para el usuario sea fácil. Entonces siempre esa comprobación, aunque se adapte bien y todo, pues que los elementos que están dispuestos dentro de la propia página web se ven igual de bien en la página web, en un ordenador de sobremesa, como en el móvil, para que para el usuario sea muy fácil navegar por ella. También es muy importante que el usuario en esta parte tenga posibilidades siempre de tener el control de dónde está dentro de tu propia página web. Muchas veces nos empeñamos en quitar el menú en algunas partes o incluso en hacer páginas que no tienen, que son simplemente pues de aterrizaje, ¿no? Esas páginas que normalmente vamos a captar un email y no queremos que el usuario se vaya. Bien, tenemos que comprobar si realmente esa página está cumpliendo su función, porque si llevamos ahí al usuario y el usuario luego no se registra, pero tampoco tiene forma de volver hacia atrás, lo que va a hacer es clicar para cerrar esa parte y directamente se va a ir de nuestra web sin posibilidad de volverla a encontrar. Por lo tanto, es mejor dejar en algunos casos que esa ventana a la que nosotros queremos dirigirle sea de apertura de una nueva ventana, ¿vale? Apertura en una nueva ventana para que así pueda seguir estando en nuestra web sin necesidad de salir completamente de ella. En tercer lugar, otra de las tendencias en el 2022 son los contenidos largos y con SEO. Sí, señores, sí, es muy importante que empecemos a escribir. Cuando estamos hablando de contenidos largos, estamos hablando de unos contenidos de más de 1.200 palabras, porque hubo una tendencia en estos años anteriores de acortar y trabajar mucho el tema del vídeo o ir trabajando otro tipo de plataformas en simbiosis con el blog, pero olvidarnos de la parte de texto. La parte de texto enriquecida con SEO es muy interesante para el usuario, incluso que se puedan trabajar no solamente por una única palabra clave, sino por grupos de palabras clave que al final acaben posicionando un mismo artículo por más de una palabra clave que nos ayude a ese posicionamiento SEO. Por lo tanto, mejor un largo texto que uno corto y siempre con SEO. Siempre, siempre, porque al final lo que queremos es que el usuario nos encuentre. Bien, aquí tenemos otras tres tendencias del 2022 y vamos a hablar del SEO local en la web, algo que genera bastante controversia porque cuando estamos pensando en SEO local en la web, estamos pensando en la ficha de Google My Business y no tiene que ver con la ficha de Google My Business. La ficha de Google My Business es para aquellos negocios locales o aquellos negocios que tienen un servicio en el que se presta de forma local, es decir, vemos muy clara que una tienda de barrio pues tenga una ficha de Google My Business, pero no vemos tan claro como que una esteticista o una peluquera que va trabajando a domicilio por las casas tenga una ficha de Google My Business. Sin embargo, en estos dos casos la ficha de Google My Business, que ya no se llama así, se llama Google para empresas, pues esta ficha sea importante para estos negocios. Sin embargo, si tu área de acción, si tu profesión, si aquello que estás realizando no tiene una incidencia local, es decir, no estás trabajando directamente en un lugar físico, no tienes por qué tener la ficha de Google My Business. Sin embargo, sí que puedes tener la parte de SEO local en tu web. Me voy a explicar, ¿vale? Una logopeda que está trabajando en una determinada localidad puede tener SEO local en la web sin necesidad de tener la ficha de Google My Business porque no tiene una clínica física. Si tuviera una clínica física, sí tendría que tener la ficha de Google My Business. Espero que esta idea se entienda porque es muy importante. Yo puedo tener un e-commerce y operar totalmente online, entonces no necesitaría tener una ficha de Google My Business porque ahí sería solamente para los locales, ¿vale? Si tuviera un e-commerce, pues simplemente sí que en un momento determinado, si yo, por ejemplo, tengo que o entrego paquetes en un local en concreto de mi barriada, pues yo puedo poner que
en mi página web que pueden venir a recoger los paquetes en horario tal en la dirección X. Espero que eso se entienda porque una cosa es lo que trabajamos como SEO local en la web y otra cosa es lo que trabajamos en la ficha de Google My Business, ¿vale? Y que, como digo, la ficha de Google My Business, y sin repetirme, es para negocios locales o aquellas empresas que tengan una acción de forma permanente y continuada en un ámbito local. Sin embargo, en la parte de la web, pues yo puedo poner, por ejemplo, si estuviera dando talleres en un determinado sitio de tu localidad, pues yo podría hacer una página exclusiva con SEO local para avisar de que yo estoy haciendo estos talleres en, por ejemplo, Sevilla, y si yo pongo pues en esa página web talleres de SEO en Sevilla, yo lo estaría poniendo ahí directamente. Espero que se entienda esta diferencia porque es muy importante. La geolocalización viene pegando muy fuerte, sobre todo para los negocios locales. Pero también, y sin descuidar, que si tú tienes un trabajo presencial que hacer en un determinado sitio, puedas utilizar también el SEO local dentro de tu web. Bien, con esto pasamos a la tendencia número 5, que es la autoridad de la web, esa interacción con tu contenido. Veréis, hay una cuestión que hasta ahora se ha ido utilizando el blog, pero más a título informativo, no tanto como de comunidad. Sí que es verdad que a un inicio, a los inicios del blog, el blog pues servía pues de ese diario, ¿no?, en el que el blogger escribía y la comunidad iba comentando. A medida que es verdad que el número de blogs ha crecido, pues esta parte se ha ido descuidando. Sin embargo, la interacción con el contenido aumenta la autoridad en tu web al completo, sobre todo si el blog y la web están unidos bajo una misma URL. Por lo tanto, es muy interesante que podamos trabajar esta interacción dentro de tu contenido. Además de los comentarios en el blog, es muy importante que los usuarios también puedan compartir ese contenido que estás haciendo en el blog en sus redes sociales o que incluso puedan enlazar hacia un artículo de su blog para que le pueda ofrecer a sus usuarios más información al respecto de lo que tú estás hablando. Todas esas acciones van a aumentar la autoridad web de tu dominio y por lo tanto van a hacer que subas también en el posicionamiento SEO de las palabras clave que hayas elegido. En sexto lugar tenemos las búsquedas por voz. Esto es súper importante, igual que hablábamos antes, ¿verdad? Del móvil, de tener claro que la experiencia de usuario en el móvil es importante, pues igualmente tenemos que tener claro que las búsquedas por voz no es lo mismo cómo la gente busca al hablar que cómo la gente busca al escribir. Por lo tanto, tener claro que si va a ser una tendencia para el 2022, hay que buscar la forma quizás más coloquial de cómo utilizar las búsquedas por voz. Bien, seguimos. Las tres últimas de las tendencias de este 2022 son las siguientes. En séptimo lugar encontramos el link building ético. Si no sabéis lo que es el link building, os voy a hacer una breve reseña, aunque vamos a escribir sobre esto en el blog, para que cada vez vayáis aprendiendo más cositas. El link building ético es sobre cómo mejorar los enlaces que llegan hacia tu web, es decir, realizados en otros sitios, normalmente son blogs, ¿vale? Para que al final llegue tráfico desde otras audiencias hacia tu propia página web. Eso se hace a nivel de comunicación, pero a nivel de SEO también tienen que ver mucho con el posicionamiento, porque cuanto más enlaces entrantes hacia tu web tengas, y además estos enlaces sean de calidad, no nos sirve cualquier tipo de enlace, pues muchísimo mejor. Pero este año, además, Google va a querer que sean lo más naturales posible. Hasta ahora el link building, pues muchas veces se trabajaba simplemente mirando la autoridad de dominio. Este año no es que no sea importante la autoridad de dominio de otras webs, que sí lo sigue siendo, ese parámetro es muy importante, pero no es solamente el único parámetro que tenemos que tener en cuenta,
porque lo que tenemos que tener en cuenta también es la interacción que la gente tenga con esa web, la periodicidad que esa web esté utilizando a la hora de publicar artículos, es decir, qué tipo de relación con su público tiene. Y en función de eso, hacer enlaces naturales. Eso quiere decir que habrá que nos enlacemos con páginas que tienen una autoridad de dominio muy alta, pero también nos enlacemos con otros que a lo mejor no tienen una autoridad de dominio tan alta, pero que sin embargo sí que tienen una gran audiencia, pues que es participativa y activa dentro de su web. Bien, esto por ahí con el tema del link building ético. Ahora pasamos a la octava, el copy en las metadescripciones. Vosotros sabéis que hay una serie de, cuando nosotros buscamos una palabra clave en Google, aparecen una serie, ¿verdad?, de URLs con un título y luego una explicación, que eso se llama en SEO metadescripción, una descripción sobre lo que va a haber en el artículo. Bien, bueno, pues eso hemos comprobado, además, igual que las anteriores, también las hemos ido haciendo pruebas a lo largo de todo este año, porque ya nos estábamos anticipando un poco a todo esto que iba a venir en el 2022 y que ahora se confirma, pero esta concretamente os puedo decir que hemos notado en la agencia un cambio bastante drástico entre las empresas que han utilizado ese copy en las metadescripciones de una forma muchísimo más optimizada hacia la conversión del cliente, es decir, a hablarle directamente al cliente que solamente que sean metadescripciones descriptivas respecto a lo que va a encontrar dentro del artículo. Nos hemos dado cuenta que el CTR, es decir, el porcentaje de conversión que tienen esos artículos a la hora de pinchar en ellos y poder contarles, ¿no?, que al final es lo que queremos, ¿no?, que el cliente pues se sienta atraído por lo que le estamos contando y clique en esa URL para poderle seguir contando más, pues hemos visto que aquellas metadescripciones que hemos hecho con copy tienen una conversión muchísimo más alta a la hora de poder clicar en ese artículo que las que simplemente eran meramente informativas. Por lo tanto, esta parte también es muy importante, pues ese copy, ¿no?, ese copy persuasivo que vamos a llevar a cabo en esas metadescripciones, no descuidarlas y empezar a trabajarlas o revisarlas dentro de vuestra web y vuestro blog. Y por último, la posición cero. La posición cero es la que nosotros decimos que es la primera posición de Google, esa que está todo el mundo deseando de tener cuando estamos utilizando palabras clave en concreto. Entonces, aquí Google va a tener una especie de como de premio. Hay snippets que podemos hacer de forma enriquecida a través de código HTML, pero también y a través de plugins también bueno, pues son las típicas estrellitas, ¿no?, que podemos encontrar dentro de esas metadescripciones, ¿no?, de ese conjunto de ese trocito, ¿no?, de nuestra web que se ve ahí en las páginas, en el buscador de Google. Pero en este caso también creo que habréis visto estas partes en las que cuando clicas pues te aparece pues una serie de preguntas o aparece incluso las páginas más visitadas dentro de tu web. Bueno, pues en este caso, quien llegue a esa posición cero, no todos, pero sí va a ser como algo a modo de premio. Google le va a dar estos snippets enriquecidos pues con incluso preguntas o respuestas respecto a lo que más se esté preguntando el usuario dentro de tu web, y también lo va a dejar ahí a la vista de todos para que, bueno, pues pueda seguir siendo un contenido pues lo más interactivo posible. Y hasta aquí os puedo contar todas las tendencias de este 2022. A medida que salgan más, yo iré actualizando este vídeo para siempre manteneros pues, actualizadas en todo lo que suma para SEO. Y deciros aquí que me gusta mucho decir que Google es nuestro amigo, no quiere fastidiarnos ni quiere pues ir contra nosotros, sino todo lo contrario. Somos para él una buena fuente de información para sus usuarios, sabe que nosotros somos grandes creadores de contenido y siempre está pensando en cómo mejorar nuestro posicionamiento siempre y cuando estemos trabajando el SEO, porque claro, si no le ponemos las cosas fáciles a Google,
Google tampoco va a poder hacer mucho con nosotros, no es que no quiera, es que no puede. O sea, no le estamos dando la posibilidad de decirle, oye, esta es la palabra clave que yo estoy queriendo posicionar y por la que creo que puedo ayudar a tus usuarios, que al final acaban siendo también los nuestros. Por lo tanto, siempre quiero que penséis en ese tándem de formar ese equipo con Google para darle la mejor respuesta al usuario que busca en su buscador. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haberme visto en este videoblog de tendencias. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda, por favor, escribirme al email hola@soyvisibleonline.com, y si queréis ver más vídeos y más contenido al respecto de SEO, podéis visitar nuestra página web soyvisibleonline.com. Un besito muy grande y que tengáis un feliz día.